Hey, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva presentación de Rafael Ucún. Esta es la segunda presentación y le corresponde al mes de febrero, mes del amor. Los episodios de las presentaciones son mensuales, pero nunca dije que iba a salir en su respectivo mes. Entonces, vamos a acelerar la presentación porque el día de hoy el tema que escogí es criptococosis. Y lo escogí justamente porque es uno de los videos más vistos del canal y merece su propia revisión con información actualizada y el mejor resumen que les puedo ofrecer. Entonces, damos por iniciada esta presentación número 2, criptococosis según Rafael Ucún. Siendo fieles a nuestro estilo, hoy nos va a acompañar Saya Hiyama, que se encarga de presentar noticias del reporte de clima en un programa muy famoso en Japón. Es la chica del clima y nos va a acompañar gustosamente a lo largo de esta presentación. ¿Qué es la criptococosis entonces? Es una micosis sistémica de distribución mundial y principalmente afecta a individuos inmunodeprimidos. El género Cryptococcus incluye más de 30 especies. En pantalla podemos ver los más importantes, es el Neoformans, el Gatti, el Albidus, el Laurenti. De diferente color están los más importantes, los que tienen repercusión clínica e infección en humanos, que es el Neoformans y el Gatti. Forma parte de las micosis oportunistas. Junto a ello podemos mencionar a otros patógenos micóticos, por ejemplo la cándida o los mohos del género Aspergillus o el Pneumocystis jirovecii. Estos forman parte de las micosis oportunistas. También les estoy presentando, por si están interesados, en los códigos CIE10 de la criptococosis. Aquí tenemos al agente causal, es el Cryptococcus neoformans principalmente. Este Cryptococcus neoformans tiene una morfología esférica, ovoide, que tiene una cápsula de polisacárido que lo recubre y que va a dejar un halo, ¿no? Este es característico y así se ve cuando nosotros encontramos a este hongo en los tejidos o en las diferentes muestras clínicas. Entonces es una levadura en sí. Esta levadura tiene su cápsula polisacárida que puede ser de diferente tamaño, generalmente son gruesas, y según sus determinantes antigénicos de este polisacárido capsular, vamos a tener 4 serotipos, 2 especies, 2 variedades. El Cryptococcus neoformans va a tener los serotipos A y D y el Gatti los serotipos B y C. La variedad Grubi del neoformans forma parte del serotipo A y la variedad neoformans del mismo neoformans tiene el serotipo D. Aquí también podemos ver algunos ejemplos de otros microorganismos encapsulados, porque no es el único encapsulado. Generalmente la mayoría lo son, el Staphylococcus aureus por ejemplo, o los del género Neisseria, o la E. coli, la Klebsiella, la Yersinia, también la famosa Pseudomonas aeruginosa, y aquí tenemos también a nuestro Cryptococcus neoformans, ¿no? Que forma parte de esta tabla de microorganismos que presentan cápsula. Ahora sí, vamos a pasar a diferenciar un poco acerca de lo que es Cryptococcus neoformans con el Cryptococcus Gatti. Y hemos mencionado la principal diferencia en cuanto a su microbiología son los serotipos A y D para neoformans, B y C para Gatti. En cuanto a su ecología, localización, el Cryptococcus neoformans es saprófito de la naturaleza y van a tener una distribución universal, ¿no? Se ubica en excrementos de pájaros, sobre todo palomas, pollos y canarios, y algunos árboles. En cambio, el Cryptococcus Gatti generalmente se presenta en árboles de eucalipto, que estos tienden a crecer en zonas tropicales o subtropicales, por ejemplo, Brasil, Hawái, Australia, ¿no? Y incluso dan un brote, se ha reportado un brote en el noreste del Pacífico. También hay un estudio que habla de un brote en Vancouver. En cuanto a la epidemiología, el Cryptococcus neoformans generalmente tiene una alta incidencia en el África y en el sudeste asiático.
Y aquí viene la principal diferencia en cuanto a epidemiología, que el criptococo neoformans se presenta mayormente en inmunodeprimidos, sobre todo en pacientes con SIDA y con defectos en las células T. Es mucho más frecuente en inmunodeprimidos que en inmunocompetentes. En cambio, en el Cryptococcus gattii es más frecuente encontrarlo en pacientes normales o inmunocompetentes. Ya, esta es la principal diferencia. La causa mayor de la morbilidad a nivel global es el Cryptococcus neoformans, ¿no? Entonces son lo que más se presenta. El gattii son menos comunes, ¿no? Y su principal característica es esto, que se presentan en huéspedes normales inmunocompetentes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el Cryptococcus neoformans tiende a ser diseminada, enfermedad diseminada, es la presentación más común, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, como ya lo mencionamos, siendo la meningoencefalitis el principal cuadro clínico. En el Cryptococcus gattii suelen ser localizados, con una infección pulmonar primaria y con la formación de criptococomas, tanto a nivel pulmonar como a nivel del sistema nervioso central. Vamos a repasar un poco acerca de la patogenia de esta enfermedad. La patogenia se da por inhalación del hongo. Entonces, aquí tenemos un esquema. De este esquema vamos a entrar en detalle. Árbol de eucalipto para el gattii, heces de aves, especialmente paloma, pollo y canarios, para neoformans. Lamentablemente las brisas, el viento hace que las esporas viajen y puedan ingresar al tracto respiratorio de una persona. Y estos se van a alojar a nivel de los alvéolos. Pero ahí no queda la cuestión. Nuestro organismo tiene tres principales líneas de defensa. La primera son los macrófagos alveolares. También tenemos a las células fagocíticas inflamatorias. Y también tenemos a los linfocitos T y a los linfocitos B. Entonces, esas son nuestras principales líneas de defensa. Primariamente, ¿qué hace el macrófago? El macrófago lo fagocita a esta levadura y así va a producir diferentes citocinas. Estas citocinas proinflamatorias van a favorecer el reclutamiento tanto de neutrófilos, natural killer, monocitos. A su vez, estos macrófagos van a actuar como células presentadoras de antígeno y estos van a favorecer la diferenciación y proliferación de los linfocitos T y B, ¿no? Que es nuestra tercera línea de defensa. Estos van a destruir a los patógenos mediante mecanismos de oxidación o no oxidación, ¿no? Oxidativo o no oxidativo. Lo que acabo de mencionar es la respuesta celular, pero también actúa la respuesta humoral. La respuesta humoral no va a conferir protección, generalmente va a opsonizar. ¿Para qué? Para que se potencie la citotoxicidad. Y así el sistema de complemento también va a mejorar la eficacia para la respuesta humoral. Entonces se forma una interacción, tanto humoral como respuesta celular. Esta interacción hace que el organismo no suele presentar los síntomas, o sea, no cualquier persona con un buen sistema inmunológico presente síntomas, pero si aparece alguna alteración, como es el caso de los pacientes inmunodeprimidos por VIH o que tienen enfermedades hematológicas, ¿no? Ahí sí, esta alteración de esta interacción va a favorecer la diseminación, ¿no? Entonces los macrófagos al fagocitar van a llevar estos hongos viables hacia el cerebro, que sería el paso de aquí, la diseminación al sistema nervioso central, que es la gran alarma en esta patología. Como ya se ha diseminado, también se puede diseminar al resto del cuerpo, el cultivo va a salir positivo. Este cultivo se hace de líquido cefalorraquídeo o del suero o del esputo o de la orina, de cualquier medio. Y la característica del cultivo positivo es que tiene la melanina positiva y la cápsula positiva. El hongo del criptococo sintetiza su melanina. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de virulencia? Tenemos a la cápsula, que la cápsula es su principal mecanismo de defensa del hongo,
porque esta cápsula puede evitar la fagocitosis. También la melanina va a hacer que esta cápsula sea menos permeable para ser fagocitada, porque la vuelve más negativa, y esta melanina se deposita en la pared celular del hongo y también interfiere con la detección de los propios antígenos. Entonces, otro fuerte del criptococo es su capacidad para crecer a temperaturas elevadas en el cuerpo de los mamíferos. Bien, esto es la descripción a grandes rasgos de la patogenia de la criptococosis. Recordemos que el Cryptococcus neoformans se divide mediante gemación única y no presenta hifas o pseudohifas. La vía de transmisión, principalmente la puerta de entrada, es la vía respiratoria, pero también se han descrito casos en individuos que se han pasado esta enfermedad a través de órganos trasplantados. También hay casos de infección nosocomial y de transmisión materno-fetal. Para entender lo que viene más adelante acerca del tratamiento, nosotros tenemos que recordar y hacerle un resumen rápido acerca de lo que es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Principalmente esto se da porque uno realiza la terapia antirretroviral, el TARGA, en personas que tenían una infección preexistente, una infección subclínica preexistente. Entonces, esa restauración de la respuesta inflamatoria va a ser excesiva y no controlada. Y aquí, para entenderlo bien, tenemos una línea del tiempo. Tenemos principalmente una infección previa por criptococo. No necesariamente por criptococo, puede ser cualquier infección subclínica preexistente. Pero como estamos en criptococosis, criptococo. Muy bien, aquí tienes tu honguito previamente. Esta persona puede contraer el VIH y puede tener alta carga viral. Entonces, rápidamente van a disminuir los CD4 y va a presentar los síntomas. Si se le inicia TARGA de manera inmediata, precoz, va a haber un empeoramiento clínico paradójico. Y aquí hay que entrar un poquito en detalle. ¿Por qué se le dice empeoramiento clínico paradójico? Porque a pesar de que se inicia el TARGA, la persona no mejora. ¿Por qué? Porque, se le induce la terapia antirretroviral. Los marcadores evolutivos de la enfermedad mejora el recuento del linfocito CD4. Sin embargo, esta persona no mejora justamente por eso, por esta respuesta inflamatoria excesiva y no controlada. Es por eso. Mejoran los marcadores, pero el cuadro clínico no está muy favorable, que digamos. Principalmente va a haber afectación pulmonar y a nivel del sistema nervioso central. Principalmente meningoencefalitis, afectación pulmonar y, si podemos añadir uno más, adenopatías. Eso es, en grandes resúmenes, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Ahora, el cuadro clínico, más del 90% va a presentar meningoencefalitis, generalmente subaguda, ¿no? A pesar de que hemos mencionado que la puerta de entrada es la vía respiratoria, el cuadro más predominante es del sistema nervioso. Meningoencefalitis es la presentación clínica más frecuente. También puede haber fotofobia, cambios en el estado mental, puede haber aumento de la presión intracraneal. Y las infecciones más comunes fuera del sistema nervioso central principalmente son en los pulmones, con fiebre, tos, disnea, típicamente con una consolidación lobular. También puede estar presente en la piel mediante como celulitis, como pápulas, pústulas, a nivel de los ganglios linfáticos como linfadenitis, y también puede haber una afectación potencial de prácticamente cualquier órgano. Generalmente están más descritos hueso y próstata. Entonces, tenemos en pacientes inmunocompetentes versus inmunodeprimidos. En inmunocompetentes, generalmente la criptococosis está limitada al pulmón, a la vía de entrada. En inmunodeprimidos, personas con SIDA, suele estar ya diseminada al momento del diagnóstico. Entonces, en inmunocompetente suele ser asintomático o limitado al pulmón, como ya mencionamos. Algunas personas pueden aquejar de tos, dolor torácico, fiebre. Hemoptisis es muy raro. La radiografía de tórax suele mostrar uno o varios nódulos pulmonares o también infiltrados localizados.
Sin embargo, en el inmunodeprimido la presentación sintomática ya es mucho más notoria. Va a haber tos, expectoración, esta persona puede llegar a tener cuadros de disnea, de insuficiencia respiratoria y con manifestaciones extrapulmonares, fiebre, pérdida de peso, cefalea, ¿no? Entonces, esta infección pulmonar puede ser de una evolución rápida, muy progresiva, ¿no? Hacia un síndrome de distrés respiratorio. Y a nivel de la radiografía se suele mostrar infiltrados bilaterales, intersticiales o mixtos. Esos patrones van a formar parte del diagnóstico diferencial. Bien, en cuanto a los hallazgos en imágenes, nosotros podemos realizar tomografías o resonancias magnéticas. En la tomografía cerebral muchas veces suele ser normal, a veces pueden aparecer lesiones hipodensas y un 10% puede cursar con hidrocefalia. En cambio, en la resonancia magnética es una prueba mucho más sensible y tiene una característica de que puede aparecer dilataciones en los espacios de Virchow-Robin, y esto puede ser muy sugestivo de criptococosis, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un nódulo que es secundario a Cryptococcus neoforma, ¿no? Y bueno, el artículo de donde lo saqué está aquí al pie de la página. En cuanto a los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, suele mostrar una presión de apertura elevada. Esto va a ser mucho mayor en pacientes inmunodeprimidos. Otra característica es que la glucosa puede ser normal o baja, las proteínas moderadamente están elevadas, pleocitosis linfocitaria, ¿no? Entonces es a predominio linfocitario esta pleocitosis, lo cual nos conlleva también un diagnóstico diferencial con meningitis tuberculosas o las de origen viral o por hongos, ¿no? Esta es una característica típica que podemos encontrar en los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo. Si los pacientes están inmunodeprimidos, el líquido cefalorraquídeo puede ser normal o mostrar pleocitosis mínima, ¿no? Porque faltan esas células de defensa. En el plan de trabajo se va a basar principalmente en la sospecha clínica. ¿En quiénes? Pacientes inmunodeprimidos con fiebre, cefalea de inicio subagudo. Ahí es nuestro punto de partida para nuestro estudio para buscar la criptococosis. Entonces, nuestro plan de trabajo va a incluir punciones lumbares y cultivo. Antes de realizar una punción lumbar, si uno nota evidencia del aumento de la presión intracraneal o de una lesión con efecto de masa, hay que realizar pruebas de imágenes antes de realizar la punción lumbar, con el objetivo de medir la presión intracraneal y posteriormente para control o para ver la eficacia del tratamiento. Las punciones lumbares tenemos que hacerlos para excluir meningitis criptococócica y siempre teniendo en cuenta que en pacientes inmunodeprimidos esta presión de apertura suele estar más elevada y muchas veces puede requerir incluso drenaje. En cuanto al cultivo, el criptococo suele desarrollarse más en el agar saboraud, es el cultivo más idóneo para este hongo. Y bueno, tiene unas características, ¿no? Por ejemplo, puedes detectar ureasa y esto principalmente, ¿no? El Cryptococcus neoformans produce melanina. La característica en los cultivos es que es blanquecino y de aspecto mucoso. Y su crecimiento es realmente muy rápido, alrededor de 48 horas. Por lo tanto, nosotros podemos hacer cultivos seriados de líquido cefalorraquídeo para ver la respuesta al tratamiento, porque su cultivo sale rápidamente. Para el diagnóstico, sí, el diagnóstico definitivo es mediante el aislamiento en diferentes muestras clínicas, aislamiento de este hongo. Generalmente se hace con tinta china la tinción. Tiene una característica, pues, que el preparado se queda en negro excepto la cápsula, ¿no? Como vemos aquí en imagen, la cápsula no absorbe esta tinta china, pero sí todo el medio, ¿no? Este es en caso de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Entonces, esto nos da a entender ya un diagnóstico presuntivo rápido. Solamente faltaría la confirmación y eso se hace mediante el cultivo, que tiene un 60-80% de sensibilidad. También existe una prueba en busca de un antígeno criptococócico,
que se puede hacer en líquido cefalorraquídeo y en suero, que tiene una sensibilidad muy alta, más del 90%. Pero esta sensibilidad disminuye si son pacientes inmunocompetentes. Esta es una imagen de un libro. La tinción de gran pocos neoformas, generalmente nosotros podemos ver un patrón moteado, pero respetando siempre estas características, ¿no? Son ovalados, medio esféricos, rodeados de una cápsula de diferente grosor, ¿no? Dando una apariencia de patrón moteado. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos a la meningitis subaguda, que puede ser causada por la listeria, por la tuberculosis o el histoplasma, o también de origen viral. Es el principal diagnóstico diferencial que tenemos que determinar debido a la pleocitosis linfocitaria, ¿no? Que puede ser por tuberculosis o por virus, ¿no? Entonces, mucho detalle en esto. La lesión de masa intratecal se puede confundir con neoplasias, toxoplasma o tuberculomas. La afectación pulmonar a veces es confundida con neumonías por neumocistis girovesi, cuando es difusa. O cuando es focal o afecta a la pleura, lo suelen confundir con tuberculosis o con cualquier neumonía bacteriana en general. Las lesiones cutáneas pueden tomar muchas formas, entre las típicas como celulitis o el molusco contagioso. Forman parte del diagnóstico diferencial. Ahora, el pronóstico va a depender del control de la inmunosupresión. Un diagnóstico precoz y un tratamiento de la presión intracraneal elevada va a mejorar el pronóstico y la tasa de curación de meningitis criptococócica y va a evitar las recidivas, que es el objetivo, uno de los objetivos del tratamiento. Entonces, es peor el pronóstico en pacientes que tienen alteración del nivel de la conciencia, que las pruebas de tinta china ya sean muy positivas, o que los títulos del antígeno criptococócico sean mayores en la relación de 1/1024. También por una escasa respuesta inflamatoria, por los leucocitos disminuidos, o una presión elevada de líquido cefalorraquídeo, que es mayor en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, estos van a complicar o hacer desfavorable el pronóstico. La mortalidad por la meningitis en países desarrollados es alrededor del 10 al 25% en los primeros 6 a 12 meses, mientras que en los países en vías de desarrollo puede alcanzar el 100%. Esto es debido a que no hay buena cobertura o el acceso a la salud, o no se utilizan los medicamentos adecuados porque muchos de ellos no están disponibles en todos los centros. En cuanto al tratamiento, el objetivo va a variar dependiendo de los pacientes, ¿no? Pacientes VIH negativos, nosotros vamos a intentar erradicar la infección. En cambio, en los pacientes que tienen SIDA, lo que nosotros vamos a conseguir o a pretender es controlar la infección, disminuir su mortalidad, prevenir las recidivas. Y para ello nosotros tenemos que usar estos medicamentos, que es la anfotericina B, la flucitocina y el fluconazol. La anfotericina B asociado a la flucitocina actúa como fungicida. Entonces, generalmente las recomendaciones van hacia la anfotericina B en las formulaciones lipídicas, ya no tanto en la forma convencional, porque es menos tóxico y al ser menos tóxico la adherencia al tratamiento va a ser mejor. Entonces, recomendado ahora la anfotericina B, soluciones lipídicas. En caso del fluconazol, el fluconazol y el resto de los azoles como el itraconazol, el voriconazol, son fungistáticos. Pero de elección vamos a escoger el fluconazol porque tiene mayor biodisponibilidad. Entonces, vamos a presentar diferentes escenarios. Primeramente, ¿qué sucede con los individuos asintomáticos que tienen los títulos de este antígeno de la cápsula negativo, pero que tienen un nódulo a nivel pulmonar en la radiografía? Nosotros podemos hacerle un seguimiento clínico sin tratamiento.
porque esta lesión puede desaparecer en varias semanas. Entonces, en pacientes asintomáticos, con títulos del anticuerpo negativo, con una masa a nivel pulmonar que resultó en la radiografía, podemos hacerle un seguimiento clínico sin tratamiento. ¿Qué sucede con los individuos sintomáticos cuya afectación radiológica es extensa, ¿no? Con un derrame pleural? Ahí sí nosotros tenemos que tratar. Entonces, es aconsejable realizar el tratamiento con fluconazol en dosis de 400 miligramos al día durante al menos 3 meses. Entonces, fluconazol a estas dosis en individuos sintomáticos con afectación pulmonar extensa, por ejemplo, un derrame pleural. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen una afectación pulmonar grave o una enfermedad diseminada que afecta a dos órganos, por ejemplo, pulmón, cerebro, dos órganos que no son contiguos? Se va a seguir el régimen del tratamiento para criptococosis meningoencefálica en pacientes no infectados por el VIH. Este régimen lo vamos a ver después, pero se hace lo mismo, ¿ya? En pacientes inmunodeprimidos infectados o no por el VIH, ahí sí, nosotros tenemos que darles el tratamiento antifúngico, pero tenemos que realizar primeramente la detección del antígeno en suero y una punción lumbar para el estudio del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de coexistencia de que la enfermedad ya está diseminada, ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermedad se disemina más rápido si son inmunodeprimidos, y ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, antes de iniciar el tratamiento fúngico, hay que buscar títulos del antígeno de la cápsula y punción lumbar para el estudio. Entonces, una vez que descartas la infección diseminada, en este caso, nosotros tenemos que realizar tratamiento con anfotericina B a estas dosis. Se prefiere la liposómica o complejo lipídico. Estas formulaciones lipídicas son las que más recomienda. Aquí están las dosis. Generalmente se dan intravenosos durante 8 a 10 semanas y lo asociamos a flucitocina a estas dosis. El fluconazol también se puede dar en dosis de 400 miligramos. Vamos a preferir la vía oral durante 6 a 12 meses, ¿no? También puede ser una alternativa para los casos que no son menos graves o si se quiere completar el tratamiento tras conseguir una respuesta clínica favorable. ¿Qué sucede en casos con infección por el VIH con recuentos de CD4 menores a 100 células o en pacientes con cáncer que deben recibir citostáticos? Entonces, nosotros tenemos que considerar proseguir la terapia supresiva mediante fluconazol con la dosis de 200 miligramos vía oral. Bien, ahora sí vamos a entrar a lo más importante de este asunto, la meningoencefalitis criptococócica, que es mortal si no se recibe tratamiento. Pero nosotros tenemos 3 pilares básicos para el tratamiento. La primera fase es la de inducción, que dura alrededor de 2 semanas. La segunda fase es la de consolidación, más o menos 8 semanas. Y la del mantenimiento por lo menos 1 año. Entonces, tenemos los 2 escenarios posibles, ¿no? Pacientes VIH positivo con criptococosis meningia. El tratamiento de inducción va a ser nuevamente las formulaciones lipídicas de anfotericina durante 2 semanas hasta conseguir esta mejoría clínica. Tenemos que adicionar a esta anfotericina la flucitocina. ¿Para qué? Para negativizar más rápido los cultivos de líquido cefalorraquídeo, para disminuir la mortalidad, para que disminuyan las recidivas, y asociando anfotericina con flucitocina no corremos el riesgo de aumentar la toxicidad. ¿Qué pasa si no se dispone de flucitocina? Entonces podemos administrar anfotericina con fluconazol a estas dosis. Entonces, nosotros podemos intentar conseguir la esterilización de este líquido cefalorraquídeo más o menos las 2 semanas que dura la fase de inducción, y nosotros podemos proseguir con fluconazol a estas dosis para la fase de consolidación, que dura alrededor de 8 semanas, ¿no? 8 semanas fase de consolidación.
Finalmente, la fase de mantenimiento se va a continuar de forma indefinida porque recordemos que son pacientes VIH positivos, por lo tanto ya son factores de riesgo para recidivas. Entonces, se va a continuar de forma indefinida fluconazol a estas dosis. ¿Qué pasa con pacientes con meningoencefalitis criptococócica y que son pacientes VIH negativos? Serán VIH negativos, pero pueden ser inmunodeprimidos por otra ruta, ¿no? Por ejemplo, son pacientes que reciben trasplante de órganos, pacientes con uso crónico de corticoides o con enfermedades crónicas. Ahí también se aplica estos pilares del tratamiento: inducción, consolidación y mantenimiento. La inducción con formulaciones lipídicas de anfotericina B asociado a flucitosina, y siempre monitorizando la función renal de manera muy estrecha. En caso de que no dispongas de flucitosina, puedes seguir usando fluconazol. La fase de inducción se prolonga hasta que el paciente quede afebril o los cultivos de líquido cefalorraquídeo sean negativos, habitualmente 2 semanas. ¿Ya? La fase de consolidación para trasplantados o no trasplantados, fluconazol vía oral, ¿no? Siempre ya sabemos la elección para la consolidación es el fluconazol 8 semanas. Y para el mantenimiento, fluconazol durante aproximadamente 6 a 12 meses, ¿no? Estos son pacientes VIH negativos, tienen menos riesgo de recidivas que los otros pacientes, pero siguen siendo inmunodeprimidos, ¿no? Sean trasplantados o no. Entonces, al menos 6 a 12 meses de fase de mantenimiento. ¿Qué pasa en gestantes? En gestantes nosotros tenemos que dar tratamiento antifúngico y debe durar todo el embarazo en caso de que se detecte inicio temprano. Preferible no usar flucitosina por sus efectos teratogénicos, ¿no? Principalmente en el primer trimestre. ¿Qué podemos usar? Anfotericina B convencional, de elección porque es de la que se tiene mayores estudios. O también podemos usar las soluciones, formulaciones lipídicas. Y luego, esto es en la fase de inducción. Luego podemos hacer una de mantenimiento con fluconazol vía oral. El fluconazol de preferencia se utiliza en el segundo y tercer trimestre. El aumento de la presión intracraneal, que sería el otro escenario, sea antes, durante o después del tratamiento antifúngico, nos va a conducir a un deterioro neurológico y este puede llevar a la muerte súbita y aumentar la mortalidad. Pero nosotros tenemos que reducir esta presión intracraneal. Si la presión de líquido cefalorraquídeo, la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo es superior a 25 centímetros, es necesario practicar punciones lumbares repetidas, ¿no? Incluso pueden ser diarias. Tratar de hacer un drenaje lumbar, una derivación hacia el peritoneo. No utilizar para el control de la hipertensión el mannitol, ni la acetazolamida, ni los glucocorticoides, ¿no? Hay que, preferible es evacuar o hacerle un drenaje. Este es el tratamiento antifúngico resumido. Como vemos, la situación generalmente es pacientes VIH positivos, VIH negativos. En ambos casos se utilizan las terapias de inducción y de consolidación y de mantenimiento, los 3 pilares. Inducción siempre con formulaciones lipídicas de la anfotericina y sumado con flucitosina. No se tiene flucitosina, usamos fluconazol, ¿no? Y bueno, los periodos es 2 semanas para la inducción, acá también 2 semanas o hasta que el paciente esté afebril o haya mejoría clínica. La de consolidación abarca las 8 semanas y la de mantenimiento estos mayor de 1 año o incluso por un periodo indefinido, porque son pacientes que van a hacer recurrencia o recidivas. Para los pacientes VIH negativos se puede hacer esta fase de mantenimiento en 6 a 12 meses. En cuanto a la profilaxis, tenemos que en pacientes infectados por el VIH, para lo cual el inicio precoz del targa es el mejor modo de prevenir la enfermedad criptococócica, nos inclinamos hacia el targa, siempre teniendo en cuenta el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, que ya lo hemos mencionado antes. También tenemos en pacientes con un recuento de linfocitos CD4 inferior o igual a 100, nosotros
podemos utilizar esta prueba del monitoreo con titulaciones del antígeno de la cápsula. Y estos nos van a dar una determinada relación. Si esta relación es superior a de 1/160, hay que iniciar la fase de inducción. Recordemos que la fase de inducción es anfotericina más flucitocina. Y diferir el targa, o sea, esperar para dar la terapia del targa entre 2 a 10 semanas. En cambio, si los títulos del antígeno criptococócico en el suero es inferior a 1/160, inferior a esta relación, quiere decir que no hay mucha carga de patógenos fúngicos y que hay una mejor respuesta inmunitaria. Entonces ahí sí, ya no es necesario hacer la terapia de inducción, sino iniciar con fluconazol y posponer el inicio del targa entre 2 a 4 semanas. Y bueno, en caso de no poder monitorizar el título del antígeno criptococócico en el suero, hay que hacer profilaxis con fluconazol. Esto es recomendado en países con pocos recursos económicos. El objetivo de todo esto es evitar llegar a esta situación. Esta es una pieza de anatomía patológica, un corte de cerebelo. Aquí tenemos algunos vasos sanguíneos y bueno, aquí está numerosos criptococos neoforma, ¿no? Entonces, para evitar llegar a esta situación es fundamental el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno en caso de una presión intracraneal elevada y la adherencia al tratamiento sobre todo. Algunos datos extras que podemos mencionar es, por ejemplo, ¿qué es una infección persistente? Es la persistencia de cultivos de líquido cefalorraquídeo positivo después de 4 semanas de tratamiento. La recidiva, por ejemplo, es el aislamiento del criptococo viable de un foco estéril, como lo es el líquido cefalorraquídeo, que ha tenido un cultivo previo negativo y también reaparecen síntomas. Eso es la recidiva y eso es lo que se busca evitar con esta terapia de mantenimiento, que es la tercera fase del tratamiento. ¿Qué hacemos con los criptococomas cerebrales? Nosotros generalmente, ya saben, los criptococomas cerebrales son característicos del Cryptococcus gattii. Ahí se tiene que hacer una terapia de inducción por al menos 6 semanas y luego una fase de consolidación y mantenimiento entre 6 a 18 meses. Finalmente, ante el aumento de la mortalidad con el inicio temprano de la terapia antirretroviral en un contexto de meningitis criptococócica, o sea, nos referimos al síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, nosotros tenemos que esperar entre 2 a 10 semanas después de la terapia antifúngica antes de iniciar nuestra terapia antirretroviral. Esa sería la recomendación principal de la presentación de hoy. Muchas gracias por su visita. Nos vemos en unos cuantos días para la presentación del mes de marzo. ありがとうございました。では今夜も素敵な夢を見てお過ごしください。おやすみなさい。